Ya se llegó la hora de que juntemos nuestros corazones, nuestras voces y nuestras mentes para aprender de la palabra y naturalmente también alabar a nuestro bendito Dios. Oremos para iniciar esta tarea. Dios amado, gracias por esta nueva bendición, pues sabemos que llevar tu palabra a nuestros corazones es una cosa tan grande, tan especial, y tenemos que estar felices contigo por permitirnos esta nueva oportunidad de hacer esta labor de estudiar tu palabra. Gracias, Dios amado, por los hermanos que ya están listos. Algunos siempre están antes que nosotros y bueno para ellos. Esperamos que siempre lo puedan hacer así, que mejor antes y no después. Y que, oh Dios, en esta nueva ocasión, la bendición de ti sea muy abundante. Siempre penetra en nuestros corazones para tener esa facilidad de aprender, de poder discernir bien tu palabra, Señor, y que ella se convierta desde luego en la guía de nuestras vidas en esta tierra. Gracias pues por cada uno de los hermanos en diferentes lugares. Por si hay amigos, bendíceles también. Dios amado, en tus manos preciosas ponemos los conocidos que están con ese problema de enfermedad. Ayúdale grandemente para que puedan sentir ellos, sobre todas las cosas, el alivio de ti. Dios, por Jesucristo, tu amado Hijo, te lo estamos suplicando. Amén. Estudiamos hoy por qué debemos predicar el Evangelio. Desde luego hay una infinidad de razones, pero veremos unas pocas nomás de ellas, y que nosotros tengamos esa certeza de por qué hay que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 a 4. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 4. Sabemos bien que este joven, en los días de recibir estas cartas, era uno que había acompañado a Pablo a la predicación, viaje misionero, y que naturalmente Pablo confió en él, por decir así, la predicación, y mandó de otros lugares estas cartas que naturalmente servían de mucho alivio para los hermanos. Así es que esta es la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a iniciar nosotros en el capítulo 4, verso 1 a 4, que dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Oye bien, el consejo de Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Llama la atención cuando es tiempo y cuando no lo hay. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como seres que hemos entendido la bondad del Evangelio y tan maravillosas características de él, somos llamados a predicar el Evangelio para evitar que otros que están en contra del Evangelio no se posesionen de los corazones de las personas y mueran engañados. Así que por eso es que es interesante saber que a nosotros que se nos ha predicado el Evangelio, que una vez lo oímos y que saboreamos el Evangelio, que nos damos cuenta de la importancia de la hora, es que tenemos que preocuparnos también por llevar el Evangelio en la forma más sana que sea posible. Porque eso ha pasado siempre y quizás hoy es peor que en época pasada. Y el hecho es que hay más gente, el hecho es que los falsos se han multiplicado y esa gran necesidad que tenemos hoy y también en el pasado, pero como decía, por la cantidad de personas que existen se hace necesario predicar el Evangelio, así como dice la palabra. Claro, ¿verdad? Tenemos que estudiarlo antes para poderlo hacer bien. El Evangelio revela la justicia de Dios. San Lucas 11:42 nos dice estas palabras. Lucas 11:42. Estamos tomando la parte de que el Evangelio revela la justicia de Dios. Hay diversas formas en cómo Dios lo ha hecho, pero el Evangelio es un recurso utilizado por Dios para demostrar la justicia. Y dice en la porción que leímos, juzgará con justicia a las personas que hemos venido a este mundo. Ahora San Lucas, mas hay de vosotros fariseos, porque diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer. Primero hay que hacer lo que es justo. Primero hay que amar a Dios, dice el versículo. Y lo demás, pues, hay que hacerlo también. Pero no se puede hacer lo segundo de primero, porque eso desplaza la verdad de Dios y nos metemos en problemas cuando estamos en cosas secundarias, tratando de darle relevancia cuando la Biblia enseña que no la tiene. Está hablando de los fariseos, estas personas que tenían una mente religiosa y que en cierto modo discutían por estas cosas. Dice la Biblia que Pablo era fariseo, pero se acomodaron en una forma tan grande que pensaron que las cosas externas tenían más valor que las cosas internas o de las cosas que salían del corazón. Hablábamos hace algunos días de las personas que dicen, llévame el diezmo, o van a dejar el diezmo ahí y se regresan. No es así. De veras que no es así, hermanos. Dios no está agradado con actitudes así. Hay algo más que hacer. Estaba visitando una amiga, ya un poco viejita la amiga, y vivía sola ella. Tenía como 4 hijos, pero cada quien estaba acompañado.
Y llegó el momento de platicar con ella de los hijos. Y me dice ella, sí, mis hijos no tienen mucho aprecio por mí, me dijo. Sí, me ayudan, me dice, me ayudan, pero ahí solo vienen, me ponen el pisto en la mesa y salen de nuevo. Bueno, y como repito, no sé por qué planteamos, pero casualmente llegó uno de los hijos. Buenas tardes, ¿cómo está? Y puso el dinero en la mesa y ya se fue. Ya ven, me dijo, así son ellos. Pero lo que quiero decir sobre todo que la mamá no estaba contenta con el dinero. Y aunque tal vez era mucho lo que le daban para sus necesidades, ella quería que los hijos le platicaran, ella quería que los hijos le demostraran algún afecto, ella esperaba algunas palabras de los hijos, pero ella me dice, así son. Qué bien, ¿verdad? Que las personas pueden distinguir estas actitudes de otros, pero hermanos, nuestro Dios distingue mejor nuestras actitudes y por eso Él está diciendo qué vamos a hacer primero, qué es el segundo, qué de tercero. Pero no se puede poner nada antes para decir yo amo al Señor, yo quiero mucho a Dios. Las ofrendas y los diezmos, como hemos hablado, son útiles en la obra, pero eso no es lo primero, hermano, porque si alguno da esta cosa contra su voluntad, no tiene valor para los ojos del Señor. Así que estamos viendo que el Evangelio es el que revela lo que es justo para los ojos de Dios. Vemos también en el siguiente versículo de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, usted sabe el 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. El 17 dice parte continua de estas palabras. Versículo 17 de la carta a los Romanos en el capítulo 1. El apóstol Pablo es el que escribió a estos hermanos y en el inicio de la carta les dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, oye, ahí se revela en el Evangelio lo que es justo para el Señor. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios no está esperando que los que le sirvamos a Él saquemos una licenciatura en oratoria. Que saquemos una licenciatura, no. Ya he dicho en ocasiones diversas, no, hermanos, si aquí tienen lugar los que no pueden leer. Porque la fe no es por saber leer, porque la fe no es por ir a la escuela, la fe es porque oímos la palabra de Dios y porque le prestamos atención a todo lo que Él nos enseña. Así que es justo que nosotros seamos salvos por la fe, no por ninguna otra cosa, como más tardecita lo amplío esto. Así que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo no vivirá por otra cosa, hermanos. Es una bendición de la fe vivir en este mundo practicando la justicia. Pues que Gálatas capítulo 1. Si cambiamos el Evangelio, se va a traer maldición a la tierra. Y desde luego, esa maldición alcanzará a las personas que deben recibir bendición de parte de Dios. Este Evangelio, hermanos, no se puede cambiar. Algunos, como dice la Biblia en esta carta que leeremos en un versículo, lo quieren cambiar, pero no se puede. Eso es maldición a quienes aceptan un evangelio diferente. Gálatas 1:8 dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición. Oye, cambiar el concepto del evangelio es maldición. Y el resultado de los que viven por este evangelio cambiado
usted pueda entender en qué va a parar. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y en el último capítulo del libro leeremos 2 versículos. Así es que téngase listo el capítulo 22 del libro de Apocalipsis para leer algo de lo que estamos hablando. El Evangelio, hermanos, no debe cambiarse. El Evangelio, si lo cambiamos, traemos a las gentes y a nosotros mismos maldición. Esa es la razón de por qué predicar también un Evangelio verdadero. Apocalipsis 22, 18 a 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Me parece que está hablando solo del libro de Apocalipsis. No se refiere a toda la palabra del Señor. Pero llegamos a lo mismo. No deben los hombres quitar ni una palabra de las que Dios escribió o mandó a escribir en este precioso libro. No se debe de quitar ninguna palabra, porque estamos diciendo trae maldición. Usted ha oído que hay otras Biblias que tienen 7 libros más. La nuestra tiene 66 libros. Y la otra tiene 7 más. Y esa gente alega que nosotros le hemos quitado y que por eso somos malditos, por lo que se aprovecha de la enseñanza del apóstol Pablo. No, es que ustedes son los que le han quitado, dice. Y la Biblia de ustedes está mocha, dicen algunos, o está falta, dicen otros. Pero lastimosamente, hermanos, ellos ni saben nada de estas cosas. Ellos solo repiten eso porque alguien les dijo, pero que tengan conciencia de que en verdad nosotros hemos mutilado la palabra. Ellos no tienen nada de conocimiento. Porque nunca han estudiado la Biblia, pues. Y a ellos no les interesa la Biblia. Entonces algunas cositas que las oyen, así, pero no. Ellos son los que le han aumentado a la palabra de Dios, y eso es maldición también. La Biblia dice que a este evangelio no podemos quitarle esta palabra. Usted ha oído que dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Él, no las que alguien dice que es palabra de Dios y están lejos de convertirse en ello en una verdad. El tercer aspecto de por qué debemos predicar el evangelio es porque Dios se complace con que se predique el verdadero evangelio. Dios está aprobando desde los cielos cuando nosotros o cuando cualquier otra persona está enseñando el verdadero evangelio. No que haya otro, dice Pablo. Pero vamos a ver despacio esos versículos. San Mateo 24, 4, dice Jesús esto. Respondiendo Jesús les dijo, lo veíamos este pasaje hace poco, desde otro punto, pero ahora nos toca verlo como la responsabilidad de los creyentes para saber el evangelio, para predicar el evangelio. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe.
¿por qué nos pueden engañar? Y usted que oye el Evangelio, ¿cómo lo van a engañar? Es verdad, hermanos, que hay gente instruida en lo material, profesores de universidades, que hablan disparates de la Biblia, hablan disparates del Evangelio. Y ellos piensan que porque han ido a la universidad tienen todo el derecho de hablar como se antoja, pero no es así. Hay personas en este mundo diseñadas su corazón para querer hablar otras cosas que no las enseña el Evangelio. Así que la Biblia está diciendo, nadie os engañe. Hermanos, nosotros debemos de conocer el verdadero Evangelio para que nadie nos engañe. La gente, toda la gente debe tener ese interés de conocer el verdadero Evangelio para que nadie la engañe. Hay muchas cosas, en verdad, que nos llama la atención cuando estamos viendo un tema determinado en la palabra. Busque 2 de Corintios capítulo 11. Pero, hermanos, ¿por qué fue que Eva fue engañada? ¿Usted tiene alguna idea de por qué Eva fue engañada? Porque Eva no entendió pues que la serpiente estaba siendo usada por Satanás. ¿Y por qué no entendió ella? ¿Qué hubo de por medio en todo este tiempecito del diálogo con la serpiente? Pero la cosa que dice la Biblia en 2 de Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea no a las mujeres, es a los hombres también. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hay personas que todo el que va diciendo aleluya, hermanos, ya salen otros a decirle amén, hermanos. Hay creyentes que a todos le dicen amén. Hay creyentes que todos lo aceptan. Porque dicen, no, si es la palabra la que a mí me agrada. Pero lo que no pueden distinguir que esas palabras vienen, hermanos, con otros colores para poder cambiar la verdad de Dios. Así es que no, mire qué cuidadoso el apóstol Pablo para decirles a los hermanos de Corintios, ay, tengan cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque por ratos estoy preocupado por ustedes, porque me parece que pueden ser engañados. A saber qué cosas había visto el apóstol Pablo en los hermanos de Corinto. A su manifestación del cristianismo pues no era apegado a lo que la palabra enseña, y él dice, tengo temor, estoy preocupado porque yo veo que ustedes se pueden cambiar con alguna facilidad de esta verdad que presenta este glorioso evangelio de Jesucristo. Un cuarto aspecto, hermanos, de por qué los creyentes debemos de predicar el verdadero evangelio. Hay peligro, graves peligros por hacer las cosas que no enseña la palabra del Señor y que no debemos aceptarlas así.
a todo el que pasa por la calle repartiendo una palabra, nosotros le decimos, pase adelante, hermanito, está bien, hermanito. Y después de que no, si él también es hermano, y diciendo a esta persona que Jesucristo no es Dios, imagínense. El Evangelio, hermanos, fue dado por el Señor. En 1 Corintios, capítulo 1, usted ha oído en otras ocasiones que por qué los corintios decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y todos estaban divididos ahí, unos por un lado, otros por otro y otros por otro. ¿Cuál era la razón que predominaba en la mente de todos estos hermanos? ¿Por qué estaban trastornadas sus ideas del Evangelio en esta forma? Si Pablo no había traído el Evangelio, si Pedro tampoco, si Apolos tampoco, ¿pero por qué se inclinan ellos? Bueno, ahí habían de varias nacionalidades y esto probablemente había influenciado para decir, bueno, yo quiero a Pablo, porque Pablo es el predicador para los gentiles, como dicen algunos otros. O yo quiero a Pedro porque es el predicador de la circuncisión, y yo quiero a Apolo porque es un vehemente orador. Pero Pablo, cuando ve estas cosas, les dice que está Cristo dividido. Si es que los creyentes no debemos ir detrás de ninguna persona. Los creyentes debemos de ir detrás del Evangelio que nos trajo el Señor Jesucristo. Versículo 12 del capítulo 1 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha distinguido estas cosas, hermano? Hay alguna confusión. De veras que sí, ¿verdad? Hay alguna confusión. Y no debe ser el motivo que nosotros tenemos en el corazón del Evangelio para decir sí a todas las cosas. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué bien para Pablo estas cosas, hermanos. Pero yo y usted, ¿cómo podemos decir así? ¿A qué nos vamos a tener nosotros para saber que estamos bajo la sombra del Evangelio poderoso de Dios? Así que esta es la situación de saber que el Evangelio que nosotros seguimos, hermanos, es del cielo. Vino del cielo. Vino de las manos, por decir así, ¿verdad? Fue traído por nuestro gran Dios de allá. ¿Y cómo hacemos para saber eso? No, hermanos. Esto es, bueno, no puedo decir así del todo tan fácil, pero de alguna manera se nos puede facilitar. Porque si nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos la facilidad. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que ser sinceros con Él, tenemos que proponerle, hermano, ese deseo de vivir por las cosas que Él enseña en su palabra. Dios dijo al pueblo de Israel, cuando algún profeta os dijere, anoche soñé esto y esto y lo otro y lo otro y lo otro, si ese sueño no se cumple, el tal solamente es un soñador, es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de saber distinguir cuando una persona es de Dios.
Porque el Evangelio ha revelado a usted y a mí cuando algo es de Dios. Si no está seguro usted que el Evangelio es el que le está revelando lo que debe de hacer, bueno, pues puede tener la opción de cambiar. Pero si no es así, hay la determinación de seguir totalmente firme, así como lo enseña la palabra de Dios. Hermanos, ya les decía que mucha gente cristiana que se dice así, todo está bueno. Y dicen ellos, no, y los testigos de Jehová son hermanos también. Los arrionistas son hermanos también. Y a veces ni saben quiénes son los arrionistas. Los marcionistas también. No, nomás como una ilustración, hermanos. Los gnósticos enseñan que es el conocimiento. Vamos a nosotros a estudiar bastante, con ellos por supuesto, para conocer a Dios. Usted sabe que gnosis es una palabra que significa conocimiento. Y en sí la palabra es bien atractiva, hermanos. ¿Por qué? Pues sí, es que nosotros no estamos engañados, ¿entiende? Sí, hemos investigado y tratamos de hacer las cosas bajo la sabiduría que podemos obtener. Pero la Biblia no dice eso, ¿entiende? Y he estado diciendo varias veces estas cosas en todos estos días atrás, de que no es por el conocimiento que tiene la persona, es por la fe. Es bien diferente el conocimiento a la fe. Pero ellos se llaman gnósticos, porque ellos conocen a Dios por su conocimiento. Cuando la Biblia hemos visto este aspecto también de conocer a Dios. Pero en el gnosticismo es una mezcla de platonismo. Ustedes saben que Platón fue un filósofo griego y que, bueno, se fue por otro lado. Es una mezcla del judaísmo. Agarran parte de la enseñanza del judaísmo y parte del cristianismo, a los testigos, los gnósticos, y también del zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión creada por Zoroastro, así se llamó su principal fundador. Y esta religión enseñaba que las cosas se daban en dos formas. No solo existía una, sino que dos. A eso se le llama dualismo. Y estas cosas las recogieron los gnósticos, lo que enseñaba Platón, lo que enseñaba Zoroastro, lo que enseñan los judíos y lo que enseña también lo que enseña Cristo. Pero desde luego son cosas de los hombres. No sé si usted ha tenido alguna ocasión de ir a algún culto de los gnósticos. Y usted quiere, vaya, eso no es problema de ir para aprender algo que le beneficie. Pero los gnósticos, por ejemplo, ellos tienen estratos de hermanos, porque a medida el hermano va aprendiendo, lo van pasando a otro estrato. Hay en sus templos hay divisiones de hermanos, y están los principiantes y le hacen un examen a los principiantes para que pasen al segundo nivel, y así van por el conocimiento. Lo que conocen, pero han cambiado todo, hermanos, cambian todo el esquema de la palabra de Dios, la cambian. Y enseñan muchas cosas, y son tan audaces que dicen que los matrimonios de ellos pueden tener un hijo que sea Dios. Imaginen hasta dónde han llegado. Así es que por eso cuando ellos están con sus esposas,
adornan bien el cuarto, lo perfuman bien, lo dejan más bonito, porque dicen ellos que tal vez en esa noche puede concebir la esposa y que ese ser que conciben sea un Dios. Y así, hermanos, una gran cantidad de cosas. Pero vamos a ver rápidamente algunos de los principios que tienen los gnósticos para su enseñanza. Para ellos toda la materia es mala. Toda materia es mala. La esfera espiritual es buena. ¿Pero cómo? Hay un Dios, dicen ellos, que no se puede conocer, que dio lugar a muchos espíritus menores llamados eones. Y esos eones es la inteligencia eterna emanada de la divinidad suprema. No, ¿verdad? No puede ser. Así como ellos están diciendo que un supremo. Pero imagina que hablan de un Dios superior y que se conocen, que no se puede conocer. Y Dios dice, hemos visto, ¿verdad?, que te conozcan a ti. Los seres humanos pueden conocer, pero dicen que no, que para eso hay que estudiar con ellos para conocerles. Enseñan que hay un ser espiritual malo y más bajo, pero que Él es el creador del universo. Que un ser malo, más bajo que Dios, fue el que hizo el universo. La cuarta propuesta. Para obtener la salvación, según los gnósticos, hay que estar en contacto con conocimientos secretos. No es tan fácil. La enseñanza que ellos dan, hermanos. Yo tuve la oportunidad de tener un amigo gnóstico y platicábamos con él. Y él me regaló unos libros y yo le di una leidita nomás para enterarme de sus tonterías. Pero ahí dice en la enseñanza que ellos tienen que el alma de nosotros, para que se purifique, tarda 9 millones de años. Imagínese usted, ¿de dónde han sacado tantas cosas? Bueno, pero es que ellos han estudiado, tienen conocimiento de estas cosas. Cuando la Biblia dice que el que creyere, en ese momento es salvo. Es uno de los motivos que estamos viendo por qué hay necesidad, hermanos, de tener en el corazón el verdadero evangelio. Decía en estos días, no hay otro Dios de los que se conocen en todo el mundo que ofrece salvación, que ofrece perdón de pecados. Es el evangelio de Jesucristo, el único, hermanos, que enseña la salvación para nosotros. Dice así el versículo 35 de San Marcos 8. Menciona este evangelista una parte elemental para nosotros del evangelio. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Aquí hay muchas cosas que hablar. Pero siempre va a ser así, hermanos. No podemos hablar de todo lo que
enseña un versículo. Siempre se van a quedar muchas cosas, pero ya le decía, usted con su lapicito y su papel, ahí anota las ideas que puede ampliar estos conceptos. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará, la salvará. Es el Evangelio el único que está ofreciendo estas cosas. San Marcos mismo, en su capítulo 16, dice algunas palabras que ya las conocemos por otro evangelista, pero que también es bueno que veamos lo que otro expone en relación a las ideas que tenemos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15, esto. Y les dijo al Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué no digo al Señor, hagan otra cosa? Vayan allá a los cantones y enséñenle a la gente cómo se prepara una paella. Váyanse para allá, para el otro cantón, y le dicen a la gente, ahí a los hombres, reúnan a los hombres y díganle que les van a enseñar a hacer mesas y sillas. Váyanse para el otro cantón y le dicen a la gente, hombres y a mujeres, que le vamos a dar un curso de pan francés, o para que hagan pan francés. Hermanos, en muchos lugares, y no solamente aquí en El Salvador, hay lugares peores que en El Salvador. Esos países africanos, ¿cómo aguantan hambre? ¿Cómo tienen dificultades para la vida esas gentes, hermanos? Pero Dios nos dice que vayamos especialmente por comida a ellos. Dios dice que vayamos y les llevemos el Evangelio. Porque el Evangelio, además de salvar al corazón de las personas, también ayuda a resolver sus demás problemas materiales que tiene. Pero el hombre no se ha dado cuenta que la dificultad más grande de él es escaparse de la condenación del infierno. Las personas no quieren entender que la gravedad que pesará sobre sus corazones es encontrarse en un lugar donde habrán una cantidad de demonios que van a estarles molestando también. Porque el dolor, la tristeza y todo lo que embargará a los corazones que vayan a ese sitio de perdición, hermanos, será sin palabras. No se puede decir así, con palabras humanas, todo ese sufrimiento que encontrarán las personas en ese lugar. Dios los quiere librar. Y ya ha dicho montones de veces. Y por eso digo, esto tengo que decirlo. Quizás todas las veces que me enfrente con personas. Que Dios quiere que creamos en su Evangelio. Dios quiere que creamos en lo que Él dice allí en el Evangelio. Y por eso es que encontramos en Efesios 1:13 también estas palabras. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oye, ¿cuál es la palabra de verdad, hermanos? ¿Para qué andar buscando otras? Si aquí dice la Biblia, ¿cuál es la palabra de verdad? Y compare usted los evangelios que le presentan, a ver si tiene razón para hacerlo. Pero dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oye, nadie presenta la salvación si no es el evangelio de Jesucristo. En ningún otro, hermano, hay salvación. Solo en estos que nosotros hemos leído en su palabra. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. En el evangelio, dice el Señor, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué bendición hay? Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo.
Pero no es que yo diga que usted los va a tener. Es usted el que debe saber que lo tiene. Pero si en verdad, en el tiempo pasado, le dimos el corazón a Cristo, nosotros mismos somos testigos de ese cambio que hizo el Señor en nuestros corazones para que podamos, hermanos, saber que estamos en el camino correcto. Quiero recordar lo que el ciego de San Juan 9 dijo a los maestros de Israel. Si ese hombre es pecador, yo no lo sé. Y eso no me interesa, quiso decir el joven. Una cosa sí sé, dice él. Aunque ustedes me digan que no, aunque mis padres lo nieguen, y aunque digan que soy parecido a él, y pueden decir lo que ustedes quieran. Pero una cosa sí sé. De esto estoy seguro. Y me pueden matar porque lo voy a decir otra vez. Pero esta es la verdad, dijo al ciego. Una cosa sí la sé muy bien, que habiendo yo sido ciego, Él me sanó. ¿Explicamos al corazón nuestro estas cosas, hermano? Ojalá que sí. Una cosa sí sé, dijo el ciego, que Él fue el que me abrió los ojos. Si Cristo ha venido a su corazón, lo debe saber bien, hermano. Si Cristo vive en su corazón, lo debe saber bien. Y que llevó por el Evangelio. Vamos a continuar con este tema mañana para ver otras 4 propuestas de por qué nosotros debemos de predicar el Evangelio. Hemos visto 4 esta tarde, pero continuamos mañana viendo otras 4 para que tengamos un poquito de más amplitud en el conocimiento de estas palabras. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere. Así dice el versículo. El que creyere en el Evangelio. El que creyere. No hay que hacer otras cosas. Es creer. Pero creer allá en el rincón más escondido de nuestros corazones. Dios nos bendiga, hermanos. Oraremos. Señor, gracias una vez más por darnos siempre en el día el espacio para estudiar tu hermosa palabra. Es sin duda que tú consideras nuestra necesidad espiritual y por ello la satisfaces con tu hermosa palabra. Haz que ella, Señor, haga esa obra perfecta en cada uno de nuestros seres. Que todo lo que sea de competencia de tu palabra en nuestro ser, que allí esté. Y que nosotros tengamos cada día esa bendición grande de estar esperando en ti, de saber que tú eres, oh Señor, tan bueno para cada uno de los que podemos creer en ti. Así, nuestro Dios, esperamos que bendigas grandemente a los hermanos con problemas de salud. Hay unos que están supuestamente contaminados del virus, Señor, y queremos que tú socorras estos momentos que sin duda son difíciles para cualquier persona que ha contraído ese problema. Dios amado, esperamos que otros que no son hijos tuyos también sean bendecidos
con el conocimiento de tu palabra. Ayuda a don Aristides. Ayuda, Señor, a don Joaquín. Cuídales mucho. Que cualquier gravedad de sus vidas pueda ayudarles a entender que tú les amas. Estamos siempre pidiéndote, Señor, por la salvación de los que no te conocen, de los que están enfermos y de los que están sanos, para que ellos sean, Señor, apartados de ese infierno ardiente que tú preparaste para los ángeles que siguieron al diablo, pero los hombres lo siguen a él y por eso han escogido ese lugar. No los vas a mandar tú, ni nadie. Cada uno ha escogido ese lugar. Así que Dios, esperamos que bendiga grandemente a tus hijos en cualquier parte del planeta y que todos gocemos siempre de esa esperanza bienaventurada que un día nos llevará de aquí. Señor, por tu amado Hijo te lo estamos pidiendo.